Muy buenas noches, amada iglesia. Un abrazo muy especial para todos. Nuevamente deseando con todo el corazón que la gracia y la misericordia del Señor continúen obrando en cada una de nuestras vidas para conducirnos hacia su corazón. Gracias damos al Rey Eterno que nos permite seguir perseverando en el estudio de su palabra, con el anhelo y el deseo de poder oír su voz, de poder oír sus palabras de vida, como dijo Pedro: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Rogamos al Señor que alumbre nuestro entendimiento y oro con todo mi corazón para que todos y cada uno de nosotros podamos recibir luz de parte de Dios, luz que alumbre nuestro espíritu en el conocimiento de Él, allí donde cada día seamos llevados a estar más apegados a Dios, donde cada día menguemos nosotros y cada día Él crezca en cada una de nuestras vidas. Así que, mis amados, un abrazo especial. No olvides que los domingos nos estamos reuniendo de manera presencial, por ahora los domingos a las 5 de la tarde, mientras Dios nos provee el lugar donde nos vamos a estar congregando, para que estemos orando por eso, por el local que Dios nos puede proveer para ya reunirnos. Y bueno, todo esto está en las manitos de Dios y confiando que cada cosa se irá dando en el tiempo y con la provisión y el cuidado maravilloso de Dios. Oramos también por todos los que están pasando momentos difíciles aún en su salud. Quiero que nos unamos en oración en esta noche, poniendo todo esto en las manitos benditas de Dios. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este día, por cubrirnos con tu preciosa gracia, bondad y misericordia. Muchas gracias, Dios, por este regalo hermoso que nos das de poder estar acá, Señor, levantando nuestro corazón delante de ti, poniendo todo en tus manos, Señor, porque todo depende de ti. En tus manos, Señor, está nuestro caminar, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, y queremos poner delante de tu presencia la vida de cada personita, de cada hombre, mujer, de cada, Señor, ser humano que tú has escogido y en el que estás obrando de una manera especial, para que te manifiestes aún en medio de cualquier situación que cada personita esté enfrentando y permitas que cada uno pueda ver tu gloria y tu poder manifestándose de una manera hermosa y poderosa sobre sus corazones. Por favor, guíanos en esta noche. Por favor, obra, Dios, en todos los hermanos que están pasando momentos difíciles en su salud. Oramos por la recuperación de nuestro hermano Octaviano, que estés tú allí obrando en su cuerpo, Dios, que estés levantándolo, dándole fortaleza. Y en todo este proceso de recuperación de la cirugía de su cadera, estés tu manito obrando en él y también en toda su casa, la vida de nuestra hermana Omaira, en tus manos, Señor. Oramos por su salud, para que tú obres en ella, para que te manifiestes con tu poder y tu preciosa gracia. Ponemos la vida del señor Oscar, que está allí en la UCI, hospitalizado por COVID, que tu gracia y tu misericordia, Señor, estén obrando en la vida de este varón, Señor, para permitir que tenga un encuentro especial contigo y que tu mano preciosa y tu misericordia estén obrando en él. Ponemos en tus manos, oh Dios de los cielos, la vida de todos nuestros hermanos en la fe, de toda nuestra familia, que estés obrando, Dios, en cada uno, conforme a tu preciosa y perfecta voluntad, esa fortaleza, trayendo esas respuestas y permitiéndole a cada uno ver tu gloria y tu poder. Señor, por tu gracia, permítenos ver tu bondad y tu misericordia obrando sobre nuestras vidas. Dirígenos en esta noche en la que queremos adorarte y en la que queremos bendecir tu precioso nombre. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
Padre bueno, te damos muchas gracias por permitirnos adorarte, permitirnos exaltarte en esta preciosa noche, donde tu bondad, tu manito hermosa, está obrando sobre todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias por este regalo maravilloso que nos das, de estar estudiando aquí tu palabra, de que sigas hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas, Señor. Todo este proceso que quieres hacer en cada uno de nosotros, como discípulos, Padre Celestial, para enseñarnos a caminar tomados de tu mano y para enseñarnos, Dios de los cielos, cada día este camino hermoso de la vida tuya en nosotros. Te damos gracias y te pedimos toda la sabiduría en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Qué bueno poder seguir estudiando juntos, mis amados, la palabra del Señor. Poder seguir rogando al Padre que nos hable a través de su hermosa palabra, todo este proceso de transformación que Dios está haciendo. No olvidemos que nosotros necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, que todo pensamiento que traíamos de la vieja vida sea desarraigado de nuestro corazón y sean establecidos los pensamientos, sea establecida la voluntad, sea establecido el propósito, sea establecido el señorío de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Allí donde Romanos habla acerca de que nuestras vidas sean presentadas delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Allí también habla de la necesidad de que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. La necesidad de que nuestro pensamiento cada día vaya siendo transformado por el pensamiento de Dios. Que cada día dejemos nuestros caminos y estén establecidos en nosotros los caminos de Dios. Que cada día dejemos nuestros pensamientos y sean los de Dios los que vayan prevaleciendo dentro de nuestro caminar. Por eso es que como discípulos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres llamados a estar delante del Señor, necesitamos un permanente aprendizaje de su palabra. No olvidemos que venimos estudiando acerca de todo esto del discipulado a la manera del Señor, todo esto de ser discípulos en las manos de Dios, de este mandato dados por Dios. Y me acompaña nuevamente allí a Mateo, por favor, en el capítulo número 28, donde está esta instrucción tan maravillosa de parte del Señor, donde el Señor, no olvidemos, nos ha hecho partícipes a todos y cada uno de nosotros de una manera muy especial de lo que Él desea manifestar, y es el grato olor de su conocimiento. Mateo 28 en el verso 18, donde dice: y Jesús se acercó y les dijo, o les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olvidemos que este id es un imperativo, es algo que es en la forma en como está expresado allí, es una orden permanente, no es algo que viene por un instante o por un segundo, sino es algo permanente en la vida de cada uno de nosotros. Hemos venido viendo de una manera especial que, aunque discípulo en la definición corriente del diccionario es un alumno o un aprendiz, cuando vamos estudiando la palabra nos damos cuenta que discípulo, de acuerdo a lo establecido por Dios, es más que una persona que simplemente está recibiendo información o una persona que simplemente está siendo adoctrinada. Nos vamos a dar cuenta que un discípulo es alguien que ha recibido la vida de Dios, ha recibido un depósito. Dios ha puesto de su vida en él. Un discípulo es uno que ha sido hecho partícipe de la vida maravillosa del Señor. Y es allí donde, cuando vamos siendo instruidos, cuando vamos siendo enseñados acerca de todas las cosas que el Señor habló, y vamos dando todos esos pasos de fe aún, como el bajar a las aguas e identificarnos a través del bautismo con la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos damos cuenta de una manera especial que vamos creciendo en el conocimiento de aquello que Dios ha depositado, que vamos creciendo en el conocimiento de esa vida maravillosa que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nuestros corazones, y que, a diferencia de todos los demás maestros que puedan existir sobre la tierra, todos los que se les pudiera en algún momento atribuir esto porque
tienen cierto conocimiento e imparten, pero tenemos que entender que la mayoría de todos los seres humanos podemos impartir un conocimiento, podemos pasar a otros una información, pero que cuando hablamos de nuestro Jesús como maestro, estamos hablando de alguien que no está impartiendo información, sino de alguien que está impartiendo es de su vida misma sobre cada uno de nosotros. Estamos hablando de alguien que él mismo lo que hizo fue derramar su vida para con ella llenarnos allí en la cruz del Calvario. Era lo que el Señor estaba haciendo de una manera muy especial. Y no olvidemos que Dios nos ha enviado a una tarea muy especial que nos ha asignado y que en esa tarea muy especial de enseñar a otros, también nosotros tenemos que aprender, porque no olvidemos que antes de enseñar a otros lo que es ser discípulos, nosotros primeramente tenemos que ser discípulos dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar. Digamos, el miércoles anterior, de una manera muy especial a través de la vida de Pedro, muchas cosas que el Señor nos enseña en la vida del discípulo. Vimos allí cómo se hace necesario que el discípulo reciba enseñanza y que cuando el discípulo recibe enseñanza, la enseñanza no es solamente recibir información, sino que se hace necesario que junto con la enseñanza venga la obediencia, venga el poder sujetarnos, el poder abrazar, el poder que esa palabra que vamos recibiendo sea establecida por el poder de Dios en cada uno de nuestros corazones. No olvidemos que el Señor subió a la barca de Pedro y que Pedro ciertamente tuvo que abandonar su experiencia, su capacidad, porque Pedro expresó allí: mas en tu palabra echaré la red. Ahora Pedro estaba abrazando la palabra de Dios, y no solamente abrazándola, sino sometiéndose a ella, dejándose guiar por Dios hacia donde el Señor lo estaba haciendo. Que cuando Dios va a empezar a obrar, no olvidemos que Dios va a empezar a obrar con sus recursos, no con los nuestros, porque los nuestros son limitados, y si nosotros pensamos que la obra de Dios va a ser hecha en nuestras vidas dependiendo de mi capacidad, de mi fuerza, de mi habilidad, de mi sabiduría, pues necesariamente vamos a ser de vista muy corta, demasiado corta, porque nuestros recursos son demasiado limitados, y especialmente cuando se trata de conocer a Dios, estamos completamente limitados, porque el conocer a Dios proviene de Dios, de la luz con la que Él va alumbrando nuestro corazón, del ensanchamiento que Él va haciendo dentro de cada uno de nosotros. No olvidemos, como dice la Escritura, que en su luz veremos la luz, que es Él el que nos va alumbrando. No olvidemos que para poder ver, el ojo natural necesita la luz. Ante la ausencia de la luz, el ojo del hombre está completamente incapacitado para ver o percibir. Pero mire lo hermoso, Dios aún utiliza esta figura natural que nosotros conocemos para podernos hablar al corazón, para podernos hablar a lo profundo de nuestro ser, acerca de esa necesidad que nosotros tenemos de ser alumbrados, para que cuando la luz de Dios empiece a alumbrar los ojos de nuestro corazón, entonces podamos empezar a ver a Dios con más claridad en nuestras vidas y en nuestro caminar, que es una gran necesidad de todos aquellos que hemos sido llamados para ser discípulos del Señor. No olvidemos entonces que no depende de nuestros recursos, que depende de los recursos maravillosos del Señor, como Dios hizo con Pedro, que le proveyó, que cuando el Señor llevó a Pedro, el que reunió todos los peces e hizo que las redes estuvieran completamente llenas de manera que casi se rompían, no fue la capacidad del hombre, pues, porque fue contra toda experiencia y contra toda capacidad humana lo que sucedió allí, porque dependía de los recursos de Dios. Que lo que sucedió allí y aconteció allí hizo que Pedro pudiese darse cuenta delante de quién estaba. Porque cada día necesitamos, mis amados, poder conocer y entender delante de quién estamos. Que estamos es delante de Dios, delante de nuestro Señor, como decía aquel Elías y aquel Eliseo: vive el Señor en cuya presencia estoy. Que estamos es delante del Señor, delante de su presencia, que estamos es delante de su maravilloso corazón, y es allí donde de una manera especial vamos a caer postrados ante Él. Cuando Pedro pudo percibir delante de quién estaba, fue postrado y pudo encontrar la indignidad que él como hombre tenía para estar delante de Él, delante del Dios Todopoderoso. Pero mira lo hermoso, el Señor tenía un propósito con Pedro, que así como Dios había
obrado en toda aquella pesca milagrosa. Ahora Dios tenía el propósito de transformar la vida de Pedro para que ahora Pedro pudiera cambiar toda su vida y ahora dejar de ser un pescador en lo natural para convertirse, como Dios dijo, en un pescador de hombres. Y que como discípulos necesitamos aprender a oír y a obedecer. Como discípulos necesitamos aprender a entender que todo se hace con los recursos de Dios. Como discípulos necesitamos caer postrados delante de Dios al reconocer con esa luz maravillosa que Dios nos va dando delante de quién estamos, y que necesariamente vamos a recibir una encomienda de parte de Dios, como lo hizo el Señor, que llamó a Pedro para que fuera un pescador de hombres, y dice la Escritura que habiéndolo dejado todo, le siguieron de una manera muy hermosa. La vida maravillosa del discípulo. Pero hoy vamos a aprender más acerca de esta vida, porque necesitamos, mis amados, entender como discípulos el costo de seguir al Señor, pero el costo a la manera de lo que Dios nos va enseñando, el costo a la manera de lo que Dios va obrando. No que necesariamente yo tenga que pagar un precio por mi salvación, en ninguna manera, porque en la salvación todo lo hizo el Señor. Yo lo único que hago en la salvación es recibir un regalo tan grande, tan extraordinario y tan maravilloso como lo que me ha sido concedido. Pero una vez recibo esa salvación, Dios me va a ir enseñando, me va a ir instruyendo, y allí es donde necesariamente sí viene todo lo que me corresponde a mí, todo lo que en lo que voy a ser enseñado. Yo creo que ese costo, si lo pudiéramos llamar así, tiene que ver más bien con todo aquello que Dios va desarraigando de mi corazón, con lo costoso que se me hace para mí irme desprendiendo de muchas cosas dentro de mi corazón, de poder ir entendiendo que necesariamente Dios no me llamó a una vida pasajera, que no me llamó a una vida de tardes libres en las que no tengo ninguna otra cosa más en que ocuparme. Entonces, como no tengo más en qué ocuparme, me ocupo de Dios. No, Dios jamás estaba buscando personas desocupadas para que el tiempo que le sobraba le fuera dedicado a Él. No, vemos que cada una de las personas, como ese llamado que el Señor le hizo a Pedro, se le hizo a un hombre que estaba muy ocupado, pero que este hombre, en medio de toda su ocupación, pudo entender que la prioridad de su vida era Dios, que la prioridad de su corazón era el Señor. Y es lo que necesitamos entender para que donde quiera que estemos, siempre nuestro corazón esté allí en pos de buscar al Señor, sea que salgamos, sea que entremos, sea que estemos en el campo, en la ciudad, sea que trabajemos, sea que estemos en casa, sea que estemos en familia, sea que estemos compartiendo con el pueblo de Dios, en cualquier situación, siempre en pos del Señor, en pos de conocerle, en pos de aprender, en pos de ser impregnados de la vida maravillosa de Él. Entonces vamos a mirar un poco allí, si me acompaña ahí a Lucas, por favor, Lucas en el capítulo número 14. Lucas en el capítulo número 14, si te ubicas ahí en el versículo número 25. Lucas capítulo número 14, sí, en el versículo número 25. Mira lo que dice la Escritura. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y mire lo tremendo. Aquí ya el Señor empieza a hablar de esa vida de completa consagración, de completa entrega. No olvidemos que cuando Dios nos llamó, no nos llamó para entregarle solo una parte de nuestro corazón. Cada vez que Dios habla de esa entrega y de ese obrar que Él está haciendo en nosotros, está hablando de una entrega total, de una entrega absoluta, de una completa entrega
de nuestro corazón a Él. Es más, la condición de tibieza, o sea, una media entrega a nuestras vidas, es una condición pésima en el corazón, aún como lo describe la palabra de Dios allí en Apocalipsis, donde habla de aquella iglesia tibia, que ni era fría ni era caliente, y que necesariamente él estaba en una condición pésima, porque el Señor dijo: por cuanto no eres ni fría ni caliente, sino tibia, te vomitaré de mi boca. Entonces nos damos cuenta que el Señor no está buscando en sus discípulos, no está buscando en sus hijos una entrega media, porque una entrega a medias es sumamente destructiva para nuestro corazón, y es algo que no solamente es dañino para nuestro corazón, sino algo con lo que herimos el corazón de un Dios que lo ha entregado absolutamente todo. Cuando nosotros miramos y tenemos luz de la obra de la cruz del Calvario, vemos que el Señor en la cruz del Calvario lo entregó absolutamente todo. Allí fue derramada hasta la última gota de su sangre. Allí cuando el Señor dijo: consumado es, la obra ha sido hecha completa. Él mismo nos ha dado un testimonio de su entrega para provocarnos con su entrega a una entrega total de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso el Señor aquí empieza desde el versículo 25 refiriéndose a cómo grandes multitudes, cantidad de personas que estaban siguiendo al Señor, pero ciertamente Dios, que conoce el corazón, les va a hablar, porque de todas estas multitudes, ¿cuántos verdaderamente, de estas grandes multitudes, cuántos verdaderamente querían tener en su corazón la disposición de seguir a Dios con todas sus fuerzas y de seguir a Dios con todo su ser? Y vamos entonces a devolvernos un poco y vamos a mirar aquí algunos aspectos bien tremendos dentro de toda esta historia en el que el Señor viene hablando, porque en todo este capítulo 14, si se devuelve un poquitico ahí al capítulo 14, en el versículo número 15, vamos a devolvernos bajo qué contexto el Señor abordó todo este tema de la entrega, de la consagración, de la dedicación, de poder entender que el ser llamados a ser hijos de Dios no es un ser llamados a simplemente ser simpatizantes, o un llamado a simplemente a ser partícipes de ciertas actividades. No, es una entrega absoluta del corazón a Dios, a un Dios que ya lo entregó absolutamente todo por nosotros, que lo entregó absolutamente todo, para que ahora tú y yo, como el Señor lo diseñó en el principio, así como lo hizo en el huerto del Edén, porque Él hizo a Adán y a Eva allí, a nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén, los hizo para que ellos fueran de una absoluta y total dependencia de Dios, donde Dios fuera su todo, donde Dios fuera su fuente única y absoluta, y donde Dios fuera el que trajera plenitud a su corazón. Cuando Dios fue esto en el corazón de ellos, mientras Dios estuvo haciendo esto en el corazón de ellos, mire lo hermoso, cómo vivieron en armonía con Dios, cómo vivieron en armonía entre ellos y cómo vivieron en armonía con todo lo creado. Cuando todo esto se rompió, pues toda esa armonía cambió. Pero ahora Dios nos está trayendo de regreso a esa armonía maravillosa que Él quiere establecer en nuestros corazones con Él, a esa armonía maravillosa que quiere establecer en nuestros corazones con los demás seres humanos, y esa armonía maravillosa que Él quiere establecer en nuestro corazón con todo lo creado. Tan hermoso nuestro Dios, porque es su vida la que nos prepara para todo esto. Entonces, si nos devolvemos ahí un poco, dice el versículo número 15, hablando de una gran cena que el Señor va a utilizar como ejemplo, una especie de parábola en la que el Señor va a hablar a lo profundo del corazón acerca de toda esta entrega que tiene que ver con el ser discípulos del Señor, con el poder darnos cuenta que realmente esto va a necesitar de nuestro compromiso, porque ciertamente cuando el Señor habló a todas estas grandes multitudes, estaba hablando a gente que estaba siguiendo al Señor, pero que tenía un compromiso muy superficial con Él. Por eso Dios empezó a llevarlos a lo profundo. Dice el verso número 15 del capítulo número 14. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Había algo que el Señor estaba enseñando, y en medio de lo que Él estaba enseñando, Él vio un gran tesoro, un gran privilegio de lo que Dios estaba enseñando. Entonces nos vamos a devolver otro poquito más para aprender algunos principios aquí muy especiales a través de lo que el Señor está haciendo. Si se devuelve
al versículo número 7, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor estaba siendo partícipe de una invitación. Estaba en un lugar donde ciertamente había sido invitado a participar. Pero allí, en todo lo que estaba sucediendo, el Señor estaba observando. El Señor estaba mirando todo lo que allá acontecía. No olvidemos que el Señor, siempre que está mirando todo lo que acontece, no lo mira desde la perspectiva nuestra. Lo mira desde la forma en cómo Él ha establecido mirar al hombre. No olvidemos lo que el Señor le dijo a Samuel, que el hombre mira lo que está afuera, mira la apariencia, mira lo que se ve de manera externa, pero que el Señor no mira la apariencia nuestra, sino que el Señor mira el corazón. Y allí en este escenario que vamos a ver, dice el versículo número 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, el Señor empezó a mirar allí todos los que estaban haciendo o asistiendo a aquella reunión de bodas y empezó a hacer una lectura del corazón de ellos. Empezó a mirar lo que estaba aconteciendo en su interior, lo que les movía, lo que realmente tenía peso dentro del corazón de ellos. Y dice el Señor que empezó a hablarle primero a los invitados de la reunión, a los convidados, aquellos que habían sido llevados a ser partícipes de la reunión. Y mira lo hermoso, y dice en el verso 8, cuando fueres convidado, les está diciendo, por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ven y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. El Señor aquí empieza a dirigirse a los convidados haciendo una lectura en el corazón, y Él empieza a ver cómo todos los que están allí, pero la razón por la que están allí es que aman estar en los primeros puestos. Estaban buscando los puestos donde se hicieran más visibles, donde fueran más reconocidos. Y ciertamente el Señor les empieza a hablar que la razón para estar ahí no es de una manera muy clara y contundente al corazón, que la razón por la que ellos van a estar ahí en ese lugar no debiera de ser por ocupar un puesto, sino que hermoso que la razón por la que estén allí es por el lugar que el que los invitó tiene dentro de su corazón. Porque mire lo hermoso, ellos están buscando un puesto y Él les dice, si ustedes buscan los primeros puestos, los puestos que ustedes mismos están asignando, y nos vamos a dar cuenta aquí de algo muy especial como discípulos del Señor. Muchas veces nosotros estamos buscando ponernos en el lugar donde nosotros queremos y no en el lugar donde Dios nos quiere establecer. Porque hay cosas que nos parecen más atractivas, que nos llaman más la atención y queremos muchas veces es ir tras esas cosas, pero no entender que aquí el asunto no es correr tras cosas, sino aquí el asunto es correr tras quién es el Señor. Yo fui invitado y la razón de ser invitado a esta reunión de bodas no es por el lugar que me van a dar en esta reunión, sino por quién me ha invitado, por el lugar que ese que me invitó ocupa dentro de mi corazón. Y mire lo hermoso, el Señor dice que es mejor que se haga en la última fila, para que cuando el organizador de la fiesta llegue, más bien le diga, amigo, mire la relación, o sea, lo ves muy cercano a su corazón, y esa cercanía a su corazón es la que hace que sea traído para ser ser colocado en un puesto, pero no en un puesto donde todos los demás lo reconozcan, sino en un puesto donde pueda estar cerca del anfitrión de la reunión, cerca de aquel que ha convidado a aquella reunión tan especial. Y nos empezamos a dar cuenta que todo esto dentro del Señor va a tratar aspectos dentro del discípulo, como son el orgullo que es bien tremendo ahí, como dice en el versículo número 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Qué hace el orgullo siempre en el corazón? El orgullo es el que reclama un lugar. El orgullo en nosotros es el que reclama una posición. Pero qué diferente lo que hace la humildad dentro del corazón, que la humildad
lo que hace es agradecer que se me haya dado un lugar que es muy diferente. Y esto va a marcar mucho la diferencia que nosotros vamos a tener en las cosas que nosotros podemos realizar. Porque cuando es por el orgullo, y el orgullo es el que demanda un lugar, así como el orgullo demanda un lugar, también en el lugar que se pone por causa del orgullo, en ese lugar también empiezan a haber muchas demandas dentro del corazón y muchas demandas dentro de la vida. Pero mire lo diferente que sucede cuando uno está agradecido de que se le haya dado un lugar. Cuando está agradecido, siempre la gratitud va a ir siendo más profunda dentro del corazón. No olviden que todo empieza con gratitud, pero Dios me va llevando a un mundo de adoración donde caigo rendidos a los pies de Cristo. No olvidemos lo que el Señor está diciendo aquí. No sea que te pongas por ti mismo en un lugar de honor y después venga el dueño o venga el organizador y te diga más bien que desocupes la silla y te tengas que alejar avergonzado, porque ciertamente la razón que te llevó a estar en ese lugar no fue el deseo de estar cerca del anfitrión, sino el deseo de tener un lugar de importancia. Y mire lo tremendo de esto. Si recordamos la historia que pasó allá narrada por Dios mismo acerca de qué fue lo que aconteció con uno al que se le dio un lugar de privilegio, pero en ese lugar de privilegio no entendió que se le había dado ese lugar para que tuviera mucha gratitud y fuera un ser que cayera en completa adoración delante de su Creador, sino que cuando ocupó un lugar, mire lo que empezó a hacer, a demandar, como dice la Escritura respecto a Satanás allá en el Antiguo Testamento, que había sido vestido de hermosura, que se le da un lugar de privilegio junto al Señor, pero en ese lugar dice que se enalteció su corazón, y cuando se enalteció su corazón, él empezó a demandar un lugar más alto para él, y no solamente un lugar más alto, sino que empezó a demandar cosas para él. Y mire lo tremendo en la vida del discípulo, y cómo todo esto tiene una relación profunda, porque ciertamente, si yo no entiendo el privilegio de estar sentado a la mesa del Señor y el privilegio de haber sido invitado es para tener una relación, como dice ahí, que llega y que cuando se hace una lectura del corazón, ese anfitrión lo que hace llamar a que él es amigo y lo quiere acercar, porque cada vez lo está llevando a una relación más profunda. ¿Hacia dónde está siendo llevado el discípulo? No a una posición de orgullo, ni a una posición donde el discípulo cada día demande más cosas, no, sino el discípulo está siendo llevado a una posición de gratitud, donde cada vez está cayendo más postrado, donde cada vez está siendo más agradecido, y más agradecido es porque está viendo la mano del Señor. Cuando Satanás se enalteció en su corazón, fue quitado del puesto en el que se puso y fue destituido de su lugar, como vemos en este ejemplo. Y fue destituido a causa de su orgullo, fue destituido a causa de que no entendió que había sido llamado para una relación, no para reclamar una posición. Y miren lo tremendo, cuando Dios empezó a mirar todos estos, ¿qué estaban haciendo los convidados? Buscando era un lugar, no buscando una relación. Y qué hermoso que Dios nos está llamando como discípulos, no a buscar un lugar, porque ya nos ha sido dado un lugar, y ese lugar como discípulos nos ha sido dado en el corazón de Dios, y nos ha sido dado en el corazón de Dios es para que tengamos una relación con Dios. ¿Te acuerdas que lo que Dios hizo con aquel Abraham, que era idólatra, que Dios hizo un proceso, porque Abraham no era un hombre perfecto, pero Dios lo fue llevando por el camino donde lo fue perfeccionando y donde lo fue afirmando y donde Dios fue haciendo la obra en la vida de este varón? Y mire lo hermoso, todo lo que Dios estaba haciendo era acercando a Abraham más y más a él, de manera que el Señor mismo es el que se expresa de Abraham como Abraham mi amigo. Qué hermoso, como Abraham mi amigo. Mire hacia dónde nos va llevando el Señor, cómo sentir ese privilegio. Señor, yo que tengo una capacidad, pudiera decir a Abraham, que tuve la capacidad de estar dispuesto a vender a mi esposa, que tuve, Señor, incredulidad, Señor, para ir y acostarme con Agar y brindarte una ayuda, que me reí cuando anunciaste el nacimiento de Isaac, Señor, y que con todo esto, Señor, tú lo que has hecho es acercarme a ti para que yo tenga una relación cada vez más profunda de amistad contigo, y lo que me estás llevando es a un monte de adoración como lo hiciste con Abraham, y lo miramos en nuestra vida personal y uno dice, Señor, yo un ser con fallas, con equivocaciones, un ser imperfecto,
y que cada día tú estés obrando en mí es para acercarme a una relación más profunda contigo. ¿Te das cuenta? La vida del discípulo no es una vida donde el discípulo cada vez tiene más orgullo y se vuelve cada vez más arrogante, sino que la vida del discípulo es más sencilla por causa del lugar que su Señor va ocupando en su corazón. Pero mire lo que aparece aquí en segundo lugar en el versículo número 12. Dice, dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Ya no le está hablando a los convidados, sino al que hizo la reunión. Porque aquí nos vamos a dar cuenta que uno primero es discípulo, pero aquel que es hecho discípulo siempre va a recibir una encomienda de ir y hacer discípulos. Y esto es tan hermoso. Siempre Dios ha estado como lo hizo ahí en Mateo 28. Nos ha hecho sus discípulos, pero nos ha dado una encomienda. No olvidemos que a Dios le ha placido darse a conocer a través de la locura de la predicación. ¿Y a quién nos ha escogido para anunciarlo? A ti y a mí. Dios pudiese anunciarse Él mismo sin necesidad de cada uno de nosotros, pero Dios nos ha dado el privilegio de que le conozcamos. Y en la medida que Él se va revelando, anunciemos todo eso que Él va revelando a nuestro corazón, para que otros que están siendo tocados también empiecen a ser alumbrados por Dios en el conocimiento de nuestro Salvador. Ahora, dice aquí, dijo también, versículo número 12, al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llame a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serán bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y mire lo hermoso de todo esto. Cuando el Señor empieza a hablar acá, no empieza a hablar de que entonces pues no tengamos valor por nuestros amigos o por nuestros hermanos o por nuestros parientes o por tal vez alguna persona que tenga recursos, sino que el Señor nuevamente está hablando del interés que el discípulo va a tener cuando se trata de enseñarle a otros acerca del Señor. Porque ciertamente el Señor está hablando aquí de que los intereses de mi corazón no pueden ser movidos simplemente por las cosas que para mí son valiosas. Porque muchas veces podemos vernos interesados en alguien simplemente porque tiene recursos. Y porque tiene recursos, entonces miro cómo discipularle para ver es cómo me beneficio de sus recursos. Ciertamente esa no es la forma como Dios nos envió a enseñar. Aquí dice que al que va a hacer banquete, ciertamente no haga acepción de personas. Yo creo que aquí la enseñanza está hablando es acerca de una prueba del corazón. Dios está examinándose el corazón y está mirando, es el corazón del discípulo, el corazón del discípulo que necesita de su maestro aprender a entender que el valor de las personas para que nosotros les enseñemos de Cristo no es por cuál es el valor que tienen para nosotros, porque tal vez son nuestra familia de sangre o porque tal vez son personas muy cercanas o importantes para nosotros, sino que el Señor nos lleva a entender que cuando somos discípulos de Cristo, si vamos a ser enviados para discipular a otros, toda persona es igualmente valiosa. Es tan valioso el que tiene muchos recursos como el que no tiene ninguno, el que tiene abundancia como el que tiene escasez, el que está con completa salud como el que no la tiene. Son tan valiosos para el Señor porque el valor de una vida para Dios no está en cuanto una persona tiene. No olvidemos de una manera especial que Dios mira las cosas de una manera muy diferente que la que miramos nosotros. Nosotros muchas veces por causa de la muerte espiritual creemos que lo que hace valiosa nuestras vidas es lo que tenemos, que valemos es por cuánto hemos conseguido, por cuánto hemos alcanzado, pero cuando la luz de Cristo nos va alumbrando nos vamos dando cuenta que el valor de nuestras vidas no es por cuánto tenemos, que el valor de nuestras vidas es por la vida de Cristo que nos ha sido dada. Ese valor lo determinó el Señor allí en la cruz del Calvario a entregar un tesoro tan incalculable y tan invaluable como la vida de su Hijo
para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y allí el Señor le estaba dando el mismo valor al rico y al pobre, al sano, al enfermo, le estaba dando el mismo valor al que tenía mucho estudio que al que no lo tenía. Para Dios nos estaba colocando a todos en el mismo nivel, porque ciertamente, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ha pecado el rico, ha pecado el pobre, ha pecado el enfermo, ha pecado el que está sano, ha pecado el que ha estudiado mucho, ha pecado el que no tiene estudio. Y ciertamente Dios nos puso a todos en el mismo nivel, porque nos sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Qué regalo tan hermoso cuando estamos delante de Dios. Entonces Dios va obrando algo en el corazón del discípulo, para que el discípulo pueda entender que más bien todos, independiente de cuántos recursos tengamos, de cuántas cosas hayamos alcanzado, más bien todos pertenecemos a esta lista de los pobres, de los mancos, de los cojos y de los ciegos. No olvidemos lo que el Señor dijo a aquella iglesia en Apocalipsis, aquella iglesia que dijo que soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dijo, ¿no te has dado cuenta que eres pobre, miserable, desventurada y desnuda? Que necesariamente todo lo que ella tenía, todo lo que había alcanzado, no cubría la necesidad que tenía su corazón. ¿Cómo era ella aún teniendo muchas riquezas? Era pobre porque necesitaba la vida de Dios. Pero mira lo hermoso, mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, a los que pertenecemos todos los seres humanos, porque ciertamente así está nuestra condición de necesitada delante del Señor. Y mira lo hermoso que aparece aquí dentro de la presencia dentro de este ejemplo tan hermoso, que cuando nosotros hagamos la obra del Señor, lo que hagamos al hacer la obra del Señor no es buscar una recompensa de los hombres. No olvides que no estamos haciendo discípulos para nosotros, que lo que estamos haciendo es sirviéndole al Señor, porque eso nos lleva a servir con un corazón egoísta, porque tantas veces empezamos a construir nuestro propio reino y no el reino de Dios. Entonces yo le comparto a alguien de Dios, pero si ese alguien no viene a la iglesia donde yo me congrego, entonces no le vuelvo a compartir. No, mis amados, nosotros estamos compartiendo del reino de Dios. Si Dios nos permite congregarnos en el mismo lugar, amén, pero si nos permite congregarnos en diferentes lugares, mis amados, nosotros todos tenemos la misma necesidad y tenemos el mismo clamor en nuestro corazón por recibir la vida de Cristo. De manera, mis amados, que si necesariamente nosotros pensamos en ganar discípulos para nosotros, entonces ciertamente vamos a tener egoísmo. Por eso muchas veces en muchos lugares, o Dios nos permite muchas veces que por las congregaciones pasen mucha gente, y pasa gente que Dios tiene un tiempo, en ese tiempo muchas veces la tiene recibiendo, y Dios en algún momento decide que esa persona vaya a otro lugar. Y cuando Dios decide que vaya a otro lugar, no es para que nosotros, tal vez los que Dios nos permite dirigir en algún momento dentro de la iglesia, nos llenemos de enojo porque Dios decidió llevar a una persona a otro lugar. Siempre que alguien pueda atender a alguien que aún viene de otra congregación y muchas veces viene con inquietudes, con disgustos, con heridas, siempre la guianza para darle a esa personita no es tanto que se venga acá para la iglesia porque aquí sí le vamos a brindar todo lo que ella necesita. No, es más bien poder direccionar a esa personita al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere con ella? Que si en algún momento se va a mover de algún lugar, se mueva bajo la indicación y bajo la dirección de Dios. Y que mientras tanto, entonces de la manito de Dios, busque cómo Dios va a ir sanando su corazón y va a ir estableciendo sobre su vida todo lo que Dios quiere. Porque no se trata de hacer discípulos para nosotros, se trata de hacer discípulos para el Señor. Mira que muchas veces aún, si el corazón del discípulo realmente no va siendo sanado, entonces el discípulo, aún predicando del Señor, puede necesariamente estar distribuyendo amargura dentro de su caminar y puede estar enfermando el corazón de otros, aún supuestamente detrás de la apariencia de estar hablando y enseñando acerca del Señor. Porque mira lo que ocurrió allí en Juan. No pierdas Lucas, que ahorita volvamos. En Juan, en el capítulo número 3, en el versículo número 22, aquí hay algo tan hermoso para edificar nuestras vidas y que nos enseña como discípulos
para crecer en el Señor. No olvidemos, ya estamos viendo que al discípulo, parte del costo de ese ser discípulo significa renunciar a las ambiciones de nuestro corazón, a la ambición de un lugar, porque necesariamente no es la ambición por un lugar, es por una relación con el Señor. Y ahora estamos viendo que no es para ser discípulos para nosotros, que no es para interesarnos en aquellos de los cuales nos podemos beneficiar, no, en ninguna manera. Porque Dios no nos mandó a ser discípulos para beneficiarnos, nos mandó a ser discípulos para cumplir el deseo de su corazón. Y miren lo que dice acá en Juan 3:22. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, vienen y quieren enfermar el corazón de Juan con estas expresiones. Mire que los que estaban siendo tus discípulos están dejando de ser tus discípulos para convertirse en discípulos de Jesús, como si nosotros estuviéramos en un mundo de competencia. Mis amados, la iglesia no estamos compitiendo, damos gloria a Dios y agradecemos. Si Dios permite que una iglesia crezca más que otra, amén, así lo dispuso Dios, mis amados, pero eso no es ni para que la iglesia que ha crecido más menosprecie a la que ha crecido menos, ni para que la que ha crecido menos desprecie lo que Dios está haciendo con ella. Mis amados, Dios con cada uno está obrando a su manera, y Dios con cada uno está obrando conforme a su voluntad, pero para que veamos y apreciemos es la obra de Dios en medio de nosotros. Si Dios a uno le dio pastorear a 100, pues Dios lo capacitará y le dará la gracia de poder cuidar. Pero si Dios le dio a otro la capacidad de cuidar 10, pues que el que va a cuidar 100 los cuide y les enseñe tomado de la mano de Dios, y el que va a cuidar 10 los cuide y les enseñe tomado de la mano de Dios, porque se trata no de hacer discípulos para nosotros, sino discípulos para el Señor. Y esto nos va a ayudar a crecer a todos, porque mire, vinieron a decirle: Juan, los discípulos están dejando de seguirte a ti para seguir a Jesús, como si fuera una competencia. Pero mire la respuesta tan hermosa de Juan, donde dice: respondió Juan en el verso 27 y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues este es mi gozo, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Qué respuesta más hermosa, qué palabras más hermosas y más profundas que pudieron salir del corazón de Juan, cuando pudo entender de una manera muy especial. Y aún cuando quisieron venir a decirle: mire, es que la otra iglesia está creciendo más que tú, mire, es que los discípulos esto y lo otro, él dijo: no, es que necesariamente yo no soy el centro de la iglesia, yo no estoy aquí para que me sigan a mí, yo no estoy aquí para que necesariamente se conviertan en mis discípulos. El gozo de mi corazón está en que cada uno se ha hecho discípulo del Señor, en que cada uno tenga al Señor como su maestro, como su instructor, como su formador, como su hacedor. Y coloca un ejemplo más hermoso donde dice con mucha claridad: yo ya les he dicho abiertamente que yo no soy el Cristo, que a quien ustedes tienen que venir no es a mí, a quien ustedes tienen que ir es a él. Ciertamente, cuando allá por luz del Padre él pudo señalar: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este es el que necesitamos oír, a él es el que necesitamos seguir. ¿Te das cuenta? Que el discípulo no está enseñando o no está señalando para proclamar las virtudes de su pastor, ni para proclamar las virtudes de su congregación, ni para proclamar las virtudes del grupo de alabanza del lugar de donde se congregue. No,
Mis amados, la palabra de Dios dice que a través del apóstol Pedro, que nos ha hecho un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, pero nos dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, cuando Dios nos empieza a ir centrando a todos en esto, nos empieza a centrar es en que a quien anunciamos es a Cristo, a quien presentamos es a Cristo, a quien presentamos con todo el corazón es al Señor. Alguna vez en algún lugar alguien invitó a otra persona para que asistiera a un lugar a escuchar la palabra. Pero esta persona estaba pensando, era en presentarle al que llevó, no a Jesús, sino al predicador. De manera que cuando él llegó a la iglesia y se dio cuenta que quien quería que predicara ese día no iba a predicar y había otro, necesariamente se devolvió con su amigo y le dijo, es mejor que otro día vengamos porque hoy el predicador que yo quería que estuviera no está. Mis amados, ciertamente él quería mostrarle las virtudes de su pastor y no las virtudes de Cristo, porque ciertamente aquel que hoy iba a predicar hoy la palabra podía ser un instrumento de Dios para que Dios hablara profundamente al corazón de esa persona que había traído, porque no atraemos las personas hacia los hombres, traemos las personas es hacia la presencia maravillosa de Dios. Y esto en esta porción, si se ubica ahí en el verso 29, mire qué palabra tan hermosa esta que aparece aquí en el versículo número 29. Leámosla con detenimiento, porque esto hace parte, mis amados, de todo ese proceso de ser discípulos, donde Dios nos va a librar de los celos, donde Dios nos va a librar de las envidias, porque muchas veces no estamos pecando allá afuera en el mundo, no estamos pecando en el mundo tal vez con borracheras, con orgías, con robos, con una cantidad de cosas, pero muchas veces estamos pecando dentro de la iglesia con celos, con iras, con tiendas. Estamos pecando dentro de la iglesia con todo este tipo de cosas en nuestro corazón, porque tal vez no entendemos que no se trata de que nos sigan a nosotros, sino de que sigan al Señor Jesús. Mira lo que dice acá el verso 29, léelo conmigo, dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mire lo hermoso. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Jesús. Jesús. Tantas veces se anunció desde el Antiguo Testamento cuando Dios dijo, yo soy vuestro marido, le dijo a su pueblo. ¿Y a quién ha llamado la esposa, la novia? A la iglesia. Entonces, como dice acá, el que tiene la esposa, o sea, todos estos discípulos, todo este pueblo que está siendo preparado, no es un pueblo para el pastor, no es un pueblo para el grupo de alabanza, es un pueblo para Dios, es un pueblo para el Señor. Y mire lo que dice, mas el amigo del esposo, ¿cómo se consideraba Juan? Se consideraba era como amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Mira lo hermoso. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Cómo me voy a enojar? Porque la gente está dejando de seguirme a mí para seguir a Jesús. Si se trata de esto, si se trata no de que la novia, mire la perversión de esto. Se trata no de que la novia se enamore del amigo. Se trata de que la novia cada día esté más enamorada del dueño de su corazón, que es el esposo. Que aquella que está siendo preparada para ser desposada en las bodas del Cordero, cada día esté más enamorada del esposo. ¿Y cuál es el gozo del que anuncia las virtudes del esposo? Del amigo que anuncia las virtudes del esposo, que ella se enamore más de él. Sería una perversión tremenda en el corazón. Que el amigo del esposo esté buscando que la esposa que le pertenece a él se enamore, sea de mí. Sería una gran perversión. Eso no significa que entonces no nos podamos expresar el amor, no significa que no nos podamos tener cuidado los unos de los otros, pero ciertamente, amados, tenemos que tener cuidado, porque el corazón solamente es para Dios. Por eso ciertamente, si alguien no se reúne con nosotros, no significa entonces que lo maldigamos porque no se reúne con nosotros. No se trata de ese asunto, se trata de que todos sean discípulos del Señor, de que cada uno busque a Dios con todo su corazón. Y el deseo de Pablo, cuando oraba, y lo hemos compartido, era que la iglesia y sufría en oración y Dios lo hacía partícipe de esos dolores de parto en el lugar secreto para ver una iglesia en la que Cristo fuera formado. Y ese tiene que ser el anhelo del discípulo. Por eso mire,
Es costoso para nuestro corazón porque empezamos a morir a muchas cosas, empezamos a morir al deseo de figurar, empezamos a morir al deseo de ocupar los primeros puestos, empezamos a morir a todas estas ambiciones que aparecen dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas, a los celos, a las iras, a las contiendas que ya no tienen que ver con cosas externas, sino cómo Dios nos va formando para hacer de nuestras vidas que realmente sean discípulos, que están enseñando a otros para que sean discípulos del Señor, para que sean verdaderamente hombres y mujeres que buscan al Señor con todo el corazón. Y mira lo hermoso, Juan termina diciendo ahí en el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Mire lo hermoso, cuando le sirvo al Señor, no soy yo el que aumenta en importancia. El que aumenta en importancia es Él en nuestro corazón. Eso es servirle al Señor. Que cada vez Él se va volviendo más importante. Que cada vez yo voy dejando de hacer las cosas a mi manera. Que cada vez voy renunciando a hacer mi voluntad. Pero cada día me voy sujetando a su voluntad. Cada día me voy sujetando al deseo de su corazón. Entonces mire lo hermoso. Por eso muchas veces Dios nos va llevando a expresarnos su amor. Por eso muchas veces Dios permite que unos estén en abundancia, para que con su abundancia expresen el amor de Dios cubriendo la escasez de otros. Y mire lo hermoso, o sea, seguimos como pueblo de Dios expresándonos el amor de Dios, viviendo como un cuerpo en armonía, pero ciertamente sintiendo y expresando como lo vemos ahí. Volvamos otra vez ahí a Lucas, por favor. Volvamos allí a Lucas, por favor, ahí al capítulo número 14. Lucas, en el capítulo número 14. Lucas, capítulo número 14, en el versículo número 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. Mira lo hermoso. Entonces vemos aquí un primer asunto donde Dios va a ir purificando el corazón nuestro como discípulos, cuando nos va llevando a entender esta razón tan especial. Pero también hay otro asunto aquí bien importante que podemos mirar y aprender. Y el otro asunto que podemos mirar y aprender acá es cómo nuestro corazón se llena de gratitud al ser hecho partícipes de esta invitación, al ser hecho partícipes de este privilegio tan hermoso, de haber sido llamados para estar con el Señor, de haber sido llamados para estar en sus brazos, de haber sido llamados para tener comunión con Él. Que yo hacía parte de esta lista de pobres, mancos, cojos y ciegos. Y Dios me ha dado un privilegio junto a Él. Yo he recibido mucho de parte de Dios, pero yo no tengo la forma de cómo recompensarle a Dios. Él le dijo ahí antes que si Él podía invitar a alguien que le pudiera recompensar, ciertamente ese sería el pago. Pero no hay forma en que nosotros podamos recompensar a Dios con lo que Dios ha hecho con nosotros al invitarnos a un banquete tan especial como el que nos ha invitado, como el que nos ha llamado a sentarnos a su mesa y a sentarnos a su mesa para comer del pan de vida, el pan que Dios ha decidido darnos. Mire lo hermoso, el alimento que Dios ha decidido darnos y con el que ha decidido alimentarnos es con Él mismo, el pan que descendió del cielo, el agua de vida que sacia la sed que hay en nuestro corazón. Estas personas tan necesitadas que somos nosotros de Dios. Y aparece este segundo aspecto tan especial en la vida del discípulo, que no solamente aprende a través de la forma en cómo va a servir y va siendo examinado y va siendo podado en su corazón, de cómo va a expresar el amor a otros, sino también de cómo va experimentando cómo le ha sido expresado el amor a Él. Porque fue escogido para estar junto a Dios, no por merecimiento alguno, no porque nosotros pudiéramos compensarle a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros, sino precisamente porque no teníamos cómo pagar, porque no teníamos cómo compensar. Y yo creo que el regalo maravilloso es poder tener un corazón para Dios, es poder tener un corazón para el Señor. Y esto es lo que hay en el verso número 15, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa, le dijo: bienaventurado
el que coma pan en el reino de Dios. Mire lo hermoso, bienaventurado el que tiene ese privilegio de haber sido acercado a Dios, de haber sido invitado a la mesa de Dios, porque no fue por sus recursos, fue por el lugar que ha ocupado en el corazón de Dios, fue por el lugar. O sea, tú y yo hemos sido llamados porque Dios nos dio un lugar en su corazón, no por algo que nosotros le pudiéramos ofrecer a Dios, porque aún el Señor dice que si Él tuviera hambre, a nosotros no nos diría. Ciertamente Él es el dueño de todo, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Qué le pudiéramos ofrecer a Dios? Pero mire lo hermoso, ¿qué le puede terminar ofreciendo a Dios un pobre, un manco, un cojo, un ciego? Su corazón, porque finalmente es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Y vamos viendo estos aspectos tan hermosos en la vida de los discípulos. Hoy alcanzamos a estudiar estas dos partes importantes. La primera, que Dios habló a los convidados. Aquellos que estaban allí, pero estaban buscando era un lugar de importancia y estaban buscando era un lugar de renombre, pero Dios lo que le estaba diciendo, no busquen un lugar de importancia, busquen es un lugar de relación con Dios y de relación a sí mismo con todos aquellos que Dios ha hecho a su imagen y a su semejanza. Y de la misma manera Dios nos ha enviado y nos ha asignado una tarea de que así como somos discípulos, hemos sido enviados a ser discípulos. Hay momentos donde hemos sido invitados, pero hay otros momentos donde Dios nos ha enviado para que nosotros seamos los que convidemos a otros, y que cuando convidemos a otros podamos entender esto, aprender de Dios, a no interesarnos solamente en aquellos que pueden tener recursos, sino que nos interesemos en toda clase de personas, porque ciertamente así obra Dios. No olvidemos que aquí Dios no está despreciando a ninguna persona, sino que está hablando desde la condición nuestra. ¿Quién vamos a mirar? ¿A quién le vamos a dar? ¿A quién le vamos a dar valor? Y como discípulo, tantas cosas necesitan ser establecidas en nuestro corazón, y cosas que a veces se nos hacen difíciles morir. Pero bueno, si estamos perseverando en el Señor, como dice aquí la palabra del Señor, Él miró y grandes multitudes estaban allí escuchando al Señor, pero de las grandes multitudes solo unos pocos estaban dispuestos a tomar el camino estrecho, a tomar la senda angosta, a entrar por la puerta estrecha que Dios había dispuesto allí, donde hay que dejar tantas cosas atrás y empezar a abrazar todas las que le pertenecen al Señor, mis amados. En la próxima reunión seguiremos viendo más acerca de esto. Hoy Dios nos ha dejado dos cosas muy importantes en nuestra vida como discípulos y en las que necesitamos reflexionar y entender, porque no podemos tener en poco la invitación que Dios nos ha hecho, ni tampoco podemos tener en poco la encomienda que Dios nos ha dado, ese ir que es un imperativo, eso es un mandato permanente de Dios para que nosotros le sirvamos a Él con todo el corazón por causa de ese privilegio que Él nos ha dado de estar sentados a su mesa. Así que vamos a orar, mis amados. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este día, gracias por permitirnos este regalo incomparable de poder expresarte, Señor, Padre de los cielos, con todo nuestro corazón, que necesitamos aprender esta tu palabra, que necesitamos, Dios, como discípulos ser, Señor, examinados en nuestro corazón, porque ciertamente, Padre, hay muchas cosas en nosotros como discípulos que necesitan ser tratadas, Dios de los cielos, porque tantas veces, Señor, tal vez, Señor, nos hemos movido por las razones equivocadas, y tal vez, Señor, nos hemos desmotivado en algunos momentos de hacer la obra que nos has enviado a hacer. Tal vez, Señor, porque no obtuvimos el renombre o la importancia que estábamos buscando y nos olvidamos que lo que tú nos enviaste a buscar no fue un renombre o un lugar de importancia. Lo que nos enviaste fue a buscar, Señor, tu corazón. Y buscando tu corazón, nos enviaste, oh Dios de los cielos, a que anunciáramos ese deseo de tu corazón, de acercarnos, Señor, a ti, y de que muchos se acerquen, señores, para oír el latir de tu corazón. Y que cuando nos envías, oh Dios, tú nos envías, Dios, para que no busquemos beneficiarnos a nosotros, sino para que podamos ver a cada persona como una persona muy necesitada de ti, Señor. Que podamos entender el valor que cada uno tiene para ti, Señor. El valor que tú nos diste allí en la cruz del Calvario, papito hermoso. Permítenos aprender, Señor, todo este camino de ser discípulos para poder ir y hacer discípulos, bendito Dios. Permítenos aprender, Señor, todo este camino en el que mi corazón necesita ser tratado para entender cuál es el verdadero tesoro de mi corazón, que eres tú, donde verdaderamente pueda entender que todas las fuentes de mi corazón están en ti. Señor,
Por favor, ayúdanos, precioso Dios, a entender todo este llamado, Señor precioso, pero conectados a tu corazón, para que no hagamos nuestra voluntad, sino la tuya, para que no hagamos las cosas a nuestra manera, conforme a nuestro propósito, sino conforme al deseo de tu corazón. Padre, te doy muchas gracias por permitirnos recibir tu palabra y por todas las cosas que esta palabra confronta nuestro corazón para humillarnos y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, para que quites todas esas ambiciones de mi corazón y también para que trates, bendito Dios, con celos, con envidias, con amargura, con desprecio, Dios, que haya en mi corazón tanto hacia ti como hacia las personas que has hecho a tu imagen y a tu semejanza. Por favor, Señor, danos ese corazón, Padre, que te pueda anunciar y expresar a ti porque te ha conocido, mi Rey amado. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga y los guarde. No olvides que estos miércoles estaremos estudiando acerca de todo esto tan hermoso de ser discípulos del Señor. Hemos venido viendo este regalo tan maravilloso de que hemos sido hombres y mujeres sobre los que Dios ha impartido su vida y que estamos creciendo en el conocimiento de lo que Dios ha impartido sobre nosotros, y Dios no solamente nos ha escogido para que le conozcamos, sino para enviarnos y hacer de nosotros instrumentos que le anuncien a Él a otros que Él está preparando para conocerle. Mis amados, un abrazo, una feliz noche y que Dios los bendiga.